Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente mensaje que tiene por nombre Perdida en el templo. Perdida en el templo. Y para esta plática me voy a basar en la foto de este niño de Josías. Josías es un rey del pueblo de Israel, o fue un rey del pueblo de Israel, que aunque parezca increíble o no sé si chiste, ¿verdad? Dice la Biblia que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. ¿Cómo le hacía? No sé, ¿verdad? Pero Josías es ungido como rey de Israel y empieza a reinar a los 8 años, ¿verdad? Y recuérdate que en ese tiempo eras rey porque tu papá era el rey. Entonces, él es rey de Israel de esa manera, ¿sí? Pero cuando el escritor de la Biblia, de Crónicas, hace un resumen o describe la vida del rey Josías, lo hace de la siguiente manera. Yo creo que son unas palabras increíbles, unas palabras que nos gustaría que se dijera de nosotros al final de nuestra vida. Acuérdate que el escritor está hablando ya después de que Josías ha muerto, ¿verdad? No está hablando de cuando era un niño de 8 años. Así que él resume la vida de Josías de la siguiente manera. Dice: Josías hizo lo que agrada al Señor. No dice que Josías fue perfecto, pero sí nos dice algo increíble. Josías hizo lo que agrada al Señor, como el resumen de toda su vida. Espero que tú y yo aspiremos a algo así, ¿verdad? En nuestra vida, que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestras debilidades, que al final de nuestra vida se puede decir: hizo lo que agrada a Dios, buscó hacer lo que agrada a Dios, intentó hacer lo que agrada a Dios. Pero el escritor de Crónicas hace algo interesante, ¿verdad? Te empieza a narrar cómo es que Josías hizo lo que agradaba a Dios a lo largo de su vida. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver cómo Josías agradó a Dios y por qué el escritor dice que Josías agradó a Dios. Y lo primero que leemos de Josías es que en el año 8º de su reinado, aún siendo muy joven, entonces si empezó a reinar a los 8 años, a los 16 años empezó a hacer algo increíble. Y si tú tienes aquí 16 años, ¿verdad? O 15 años, 14 años, significa que tú puedes empezar a hacer lo que Josías hizo porque era muy joven. Y dice la Biblia de la siguiente manera, dice: Josías comenzó a buscar a Dios. Y es como interesante, ¿verdad? Ver cómo empieza la historia. Lo primero que se nos dice de Josías es: empezó a buscar a Dios. Al final de su vida se va a decir: hizo todo lo que agradaba a Dios. Pero que no se nos escape cómo empezó. Empezó buscando a Dios. El hacer lo que agrada a Dios siempre inicia con una búsqueda sincera de Dios. Tal vez si tú y yo pensamos, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que agrada a Dios, se nos puede ser muy difícil, se nos puede ser como casi imposible, ¿verdad? Y tal vez tienes tantas ideas de lo que agradar a Dios es, y tal vez los cambios que tienes que hacer en tu vida, y tal vez, ¿verdad? Lo ves tan difícil, ¿verdad? Y eso hasta nos puede hasta asustar un poco, o nos puede desanimar un poco, ¿verdad? Porque estamos, todo lo que tengo que hacer. No te preocupes por eso todavía. Empieza a buscar a Dios sinceramente. Es ahí donde iniciamos, buscando a Dios. Y la buena noticia es que cualquiera que sea nuestra situación, podemos buscar a Dios, ¿verdad? Aquí no hay excusas. Yo no puedo buscar a Dios por esto. Yo no puedo buscar a Dios por esto que me está pasando. La verdad es que cualquiera que sea nuestra situación, podemos buscar a Dios. Josías empezó a buscar a Dios cuando todo estaba mal en Judá, el lugar donde él reinaba. Josías no esperó a que todo estuviera bien. Josías no esperó a que todo se arreglara para empezar a buscar a Dios. A lo contrario, ¿verdad? Empezó a buscar a Dios cuando todo estaba mal.
Si tú lees la historia de Josías, un capítulo antes de cuando empiezas a leer su historia, te habla de su abuelo y te habla de su padre. ¿Y sabes qué se dice de su abuelo y de su padre a diferencia de Josías? Como resumen de su vida, se dice que ambos habían hecho lo malo delante de Dios. Imagínate llegar a tu vida, ¿verdad? Con esa herencia. Tu abuelo hizo lo malo delante de Dios, tu padre hizo lo malo de Dios, pero aquí estás tú con un corazón diferente. Y en medio de todo lo que está mal, empiezas a buscar a Dios. El abuelo de Josías había hecho algo terrible en Israel, en Judá. Había traído ídolos y los había puesto en el templo del Señor. Sí, el templo que había sido construido, ¿verdad?, para adorar a Dios, ahora había ídolos. Y el padre de Josías había seguido con esa misma, ¿cómo se puede decir? Sí, idolatría. Habían institucionalizado la idolatría. Ya la idolatría era parte común, era parte central del pueblo de Judá. Y en medio de esta situación, Josías empieza a buscar a Dios. Y luego sigue contando el escritor y luego dice, a los 12 años de su reinado, cuando Josías ya tenía 20 años, empieza a hacer algo importante. Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Y ves cómo va avanzando todo, ¿verdad? Josías está todo mal, pero a pesar de que está todo mal, Josías empieza a buscar a Dios. Y tal vez lo empezó a buscar como tú y yo lo empezamos a buscar, pensando en Él, hablando con Él, preguntándonos, ¿verdad? Analizando nuestro corazón, con un deseo de cambios en nuestra vida, un deseo de que las cosas estén mejor. Tal vez voltear a ver a su alrededor y darse cuenta que todo estaba mal, era lo que lo hizo buscar a Dios. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Pero luego no se queda ahí, ¿verdad? Empieza a buscar a Dios cuando tenía 16 años. Pero a los 20 años, ¿verdad? Pasaron 4 años donde toma esta decisión y empieza a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. ¿Sí? ¿Y qué son la idolatría? Estamos hablando de dioses falsos que fueron puestos en el lugar de Dios. Como dije ahorita, ¿verdad? Su abuelo los había puesto en el templo de Dios. No solamente eso, su abuelo había sacrificado a sus hijos en el fuego a los dioses. ¿Sí? Entonces Josías venía y estaba en una situación terrible, ¿verdad? Eran dioses que se habían vuelto el objeto de adoración de todo el pueblo. Pero eso también nos puede suceder a nosotros, ya que un ídolo es cualquier cosa que sea más fundamental que Dios para tu felicidad, el propósito de tu vida e identidad. La verdad, nosotros ya no somos parte de esta cultura, ¿verdad? Donde necesariamente un ídolo es algo físico, ¿verdad? Una figura física a la cual adoramos o a la cual le construimos un altar. Y la Biblia no encierra el concepto de ídolo solamente a cosas físicas. Un ídolo, pues algo físico, pero un ídolo es cualquier cosa que ocupa en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa a la que le damos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra pasión en lugar de Dios. Fíjate lo que dijo este pastor. Dijo, cualquier cosa puede ser un ídolo y todo ha sido un ídolo. Cualquier cosa puede ser un ídolo y todo ha sido un ídolo, porque tú puedes tomar cualquier cosa y ponerla en tu vida por encima de Dios, como algo más importante que Dios. Pero Josías estaba buscando a Dios, ¿verdad? Estaba limpiando a Israel de la idolatría. Y eso me lleva al siguiente punto, y es que el buscar sinceramente a Dios desenmascara los falsos dioses que se han apoderado de nuestro corazón. Cuando tú y yo empezamos a buscar a Dios,
Va a haber cambios, tienen que llegar los cambios. Si lo hacemos sinceramente, si tú buscas a Dios sinceramente, ¿verdad? Va a ser un proceso, va a tomar tiempo, pero van a llegar los cambios. Porque el buscar a Dios hace que nos demos cuenta de aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, nuestros ídolos. Y como lo hizo Josías, ¿verdad? Podemos empezar a limpiar nuestra vida de ídolos. Podemos empezar a quitar todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Para algunos, ¿verdad? Tal vez un ídolo es una persona que se ha vuelto en tu vida más importante que Dios. O la opinión de alguien, ¿sí? O el dinero, ¿verdad? A lo cual le das todo tu amor, todo tu tiempo, toda tu pasión en la búsqueda del dinero, ¿verdad? Todo puede ser un ídolo. Pero cuando tú y yo limpiamos nuestra vida de ídolos, permitimos que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es la única forma, ¿verdad? Tenemos que hacer a un lado los ídolos que hay en nuestro corazón. Y luego sigue contando el escritor. A los 18 años de su reinado, ya tenía 26 años Josías aquí. A los 28 años, perdón, a los 18 años de su reinado, Josías empezó a reparar el templo del Señor su Dios. Y me llama la atención, como que te causa cierta alegría ver la progresión en la vida de Josías. Buscar a Dios. No podemos empezar de otra manera, ¿sí? Empezar a limpiar a Israel, a Judá de la idolatría. Y luego empieza a reparar el templo del Señor. Y dice el escritor que mientras reparaban el templo del Señor sucedió algo que suena increíble, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, déjalo, vuelvo a leer. ¿Cómo que pasó esto? Mientras reparaban el templo del Señor, se encontraron el libro de la ley del Señor. Se encontraron la Biblia. Se encontraron el Antiguo Testamento, ¿sí? Dada por medio de Moisés. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, que el escritor considera importante decir se encontraron el libro. Eso nos habla de que el libro, la Biblia, había sido ignorada, había sido olvidada, ¿sí? Había sido olvidada por los reyes, por su papá, por su abuelo, tal vez más reyes, por los sacerdotes mismos del templo, había sido ignorada. De hecho, había sido ignorada por más de 60 años. Pero siempre estuvo en el templo. La Biblia siempre estaba en el templo, pero estaba siendo ignorada. Estaba perdida en el templo. Probablemente debajo de los altares que se habían construido a otros dioses, a otros ídolos que llenaban el templo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Yo creo que este es un punto importante. La palabra puede quedar escondida debajo de nuestros ídolos de altares. Yo creo que esta es una buena prueba, ¿verdad? Decir, ¿y cómo está mi corazón? Hay ídolos en mi corazón y tiene que ver con qué tan central es la palabra de Dios para ti. Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida. ¿Es la palabra de Dios la lámpara que alumbra tu caminar? ¿Es para ti la palabra de Dios el maná que desciende del cielo que debemos de comer todos los días para nutrirnos espiritualmente? ¿O hay algo siempre más importante en nuestras vidas que no nos permite no solamente leer la palabra, pero alimentarnos de la palabra? Eso nos puede pasar a nosotros. El libro puede estar perdido también entre nuestros ídolos. Lo tenemos, ahí está, lo tenemos en la casa, lo tenemos en nuestro teléfono, lo tenemos en nuestra computadora. Ahí está la Biblia, pero no es parte esencial, no es parte importante de nuestra vida. No es lo que dirige nuestros pasos. Pero la buena noticia, ¿verdad? En el caso de Josías es que fue encontrada. Encontraron el libro, encontraron la Biblia. Y esto me hace pensar en la siguiente promesa. La promesa dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Me vas a encontrar si me buscas. Eso es lo que dice Dios. Y Josías indudablemente estaba buscando a Dios sinceramente. Por eso las cosas empiezan a funcionar, las cosas empiezan a suceder a su favor. El libro es encontrado. Ahora acuérdate, él es el rey. Él necesita el libro para poder ser un buen rey. Él necesita un libro para poner orden en el pueblo de Israel. No solamente con lo que él piensa que es lo correcto, sino que con lo que Dios dice que es lo correcto. El que el libro fuera encontrado, ¿verdad? No fue una coincidencia, fue una respuesta a la búsqueda de Josías. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y de repente empiezas a leer la Biblia y empiezas a comer de la Biblia y empieza a tener un efecto en ti, eso no es coincidencia. Es cuando la buscamos de todo corazón que eso empieza a suceder en nuestra vida. El buscar a Dios sinceramente siempre nos guiará, le falta una S, nos guiará a su palabra. Aquí es donde tú y yo podemos saber, ¿verdad? ¿Voy en la dirección correcta? Ahora, no quiero tampoco traer culpabilidad en el tema de la Biblia. En el caso, si tú dices, Roberto, yo amo a Dios, pero la verdad no leo la Biblia. Y yo estoy buscando a Dios, pero si te soy sincero, no leo tanto la Biblia, ¿verdad? O no la entiendo, o se me hace muy difícil, o encuentro algunos pasajes que son muy difíciles, que a veces ni quiero leerlas. Te entiendo, ¿verdad? Eso es común, ¿verdad? Y mi consejo para ti, si tú estás empezando a leer la Biblia, lee los evangelios. Empieza con los libros que hablan de la vida de Jesús. Empieza ahí. No te preocupes por el Apocalipsis, ¿verdad? No te pongas a leer el Pentateuco, ¿verdad? Que no vas a poder entender nada. Pero empieza a leer algo que puedas entender un poco más, ¿verdad? Y obviamente vas a ir desarrollando la pasión y la habilidad de leer la Biblia. Y acuérdate que leer la Biblia bien toma tiempo. Es un proceso, nos va a tomar años leer la Biblia bien. Hay cosas, ¿verdad?, que yo leí hace 20 años en la Biblia, las entendí de cierta manera, las quería aplicar de cierta manera en mi vida para darme cuenta que la estaba leyendo mal, que no se trataba exactamente de eso, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se encarga de guiarnos a la verdad, de guiarnos en la dirección correcta. Entonces no es la intención mía, no estás leyendo la Biblia, estás mal. No, pero sí es como considerar, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer un cambio en este tema? Encontraron el libro en el templo, encontraron las escrituras en el templo, y entonces sucedió lo que debe suceder con los libros o con las escrituras. El libro fue leído en presencia de Josías, fue leído en presencia del rey. Pero luego fíjate lo que dice el escritor de cuando la Biblia se lee en presencia del rey. Dice, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras. Acuérdate lo que dije al principio, ¿verdad? Josías empieza a buscar a Dios cuando todo está mal. Todo está mal en Judá. Y cuando él escucha que se está leyendo la Biblia, se rasga sus vestiduras. Esta es una señal de duelo, de arrepentimiento. Quiere decir que Josías estaba tomando en serio lo que está escuchando. Él entiende, él tiene por lo menos esta capacidad de entender lo que estoy escuchando vino de Dios. Lo que estoy escuchando es la voluntad de Dios. Son las leyes de Dios. Por eso rasga sus vestiduras, por eso se arrepiente, por eso hay duelo en él, porque sabe que él como rey, pero sobre todo el pueblo en general, no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Nadie lo tiene que convencer, no tuvo que llegar alguien, ¿verdad? Y tener pláticas con él por meses y meses y meses y meses, ¿verdad? Y él negándose a aceptar que no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Para él era claro, era obvio, no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces tú y yo actuamos, ¿verdad? Como que nos tienen que convencer.
que me convenza la iglesia, que me convenzan mis amigos, que me convenza el pastor, que me convenza alguien de que estoy mal, de que necesito cambios en mi vida. Cuando si somos honestos, debemos de saber si necesitamos cambios en nuestra vida. Debe ser claro para ti si necesitas cambios en tu vida. Así lo era en la vida de Josías. Así que Josías da la siguiente instrucción a los sacerdotes del templo y les dice: vayan a preguntar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá. Pero llama la atención, ¿verdad?, esa primera frase: vayan a preguntar al Señor por mí. Quiere decir que Josías estaba tomando la Biblia de una manera personal. No estaba leyendo la Biblia y estaba pensando en alguien más. Ni siquiera, ¿verdad? Porque él podía haber tenido la justificación de leer la Biblia y pensar en su abuelo, pensar en su papá y decir: ¿qué tipo de hombres fueron? ¿Por qué no hicieron lo que Dios quería? ¿Por qué hicieron tanto mal? Sería tan fácil, ¿verdad?, no tomarlo personal. Y a veces tú y yo podemos cometer ese error, ¿verdad? Leemos la Biblia y en lugar de pensar en nosotros estamos pensando en alguien más. ¿Sí? Pero aquí nos enseña Josías: cuando tú lees las Escrituras, se trata de ti, se trata de tu relación con Dios. Por eso Josías dice: vayan y pregunten al Señor por mí. Obviamente él entiende que él es el rey, él tiene una responsabilidad y por eso dice, ¿verdad?, y por el pueblo y por toda Judá. Y los sacerdotes hacen caso, van y preguntan al Señor por Dios, por Josías, y Dios responde. Y fíjate lo que dice el escritor. Dice: debido a que tu corazón fue responsivo y te humillaste delante de mí al oír mis palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, el Señor lo afirmó. Pero la frase que me llamó la atención de este versículo es que dice la Biblia que el rey Josías fue responsivo a la palabra. Su corazón respondió. ¿Cuántas veces tú y yo leemos las Escrituras o escuchamos las Escrituras, pero no respondemos? Nuestro corazón no responde. La diferencia, lo que hizo toda la diferencia en el rey Josías es que él fue responsivo a la palabra de Dios. Su corazón respondió. Cuando respondemos, ¿verdad?, correctamente a la palabra de Dios, esto va a tener efectos en nuestra vida. En el caso de Josías, el que él respondiera correctamente a la palabra de Dios tuvo dos efectos en su vida. Uno fue inmediato y el otro fue a largo plazo. Y es lo mismo que debe suceder en nosotros. Cuando tú y yo realmente nos encontramos con la palabra de Dios, ya sea en un mensaje, en una predicación o porque la leíste, ¿verdad?, de alguna manera es la palabra de Dios llegando a tu corazón. Muchas veces la palabra de Dios llega a nuestra vida y no porque alguien nos diga: esto dice la Biblia. Hay verdades que son bíblicas, ¿verdad?, que las escuchamos en una canción. Tú vas en tu carro, pones una canción cristiana, ¿verdad?, y de repente tal vez ni sepas que está en la Biblia, pero es parte de la Biblia, es parte de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos puede hablar de muchas maneras y eso tiene dos efectos, o puede tener dos efectos en nuestra vida. Lo tuvo en la vida de Josías. Una fue inmediata y otra fue a largo plazo. Ya me refiero a esto. El primero es el arrepentimiento. El segundo es la reforma. Y eso es lo que debe suceder en nosotros, ¿verdad? Especialmente en aquellas áreas donde necesitamos arrepentimiento. Cuando nos vemos en la Biblia, cuando nos vemos en las Escrituras, nos debe de guiar inmediatamente al arrepentimiento. Pero a largo plazo nos debe de llevar a la reforma. El arrepentimiento nos habla del dolor por la desobediencia del pasado. Cuando tú y yo nos damos cuenta, ¿verdad? Yo he pecado, me he equivocado, he tomado malas decisiones. Aquí está claro, lo puedo ver en las Escrituras. ¿Sí? Eso nos debe de llevar al arrepentimiento. ¿Sí? Pero la reforma nos habla de la obediencia en el presente. Entonces Josías no solamente rasga sus vestiduras, ¿verdad?, y se pone triste y se arrepiente, ¿verdad? Y si se hubiera quedado ahí,
las escrituras no hubieran hecho todo lo que tenían que hacer en su vida. Tenían que llevarlo a la reforma, tenían que llevarlo a los cambios. No solamente que Josías necesitaba como rey, sino que el pueblo necesitaba. Después de esto nos dice la escritura que Josías renovó el pacto con Dios, ¿sí? Comprometiéndose a seguir al Señor y poner en práctica su palabra de todo corazón y con toda su alma. Así nos dice la Biblia, y con toda su alma. Mientras Josías vivió, dice la escritura, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. ¿Sí? Hubo una reforma, no se quedó solamente en el arrepentimiento, no se quedó solamente en el, ay, qué mal me siento porque no estoy obedeciendo a Dios, sino que empezaron a vivir de una manera diferente. Y en este avanzar de Josías, la palabra de Dios, acuérdate que leyeron la palabra delante de él, entonces se da cuenta de lo que debe de estar haciendo. La palabra lo lleva a celebrar la Pascua. Y la Pascua, ¿verdad? No es exactamente lo que tú y yo tenemos o lo que tú y yo hacemos como cristianos, la Santa Cena, pero el origen de la Santa Cena es la Pascua. De donde surge, ¿verdad? Y lo vemos en la historia de Jesús. La Santa Cena, lo que tú y yo conocemos como la Santa Cena, tiene su origen en la Pascua, ¿sí? Y Josías hace lo siguiente. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del primero celebraron la Pascua. Pero cuando lees esto, el escritor te dice algo interesante. Te dice que la Pascua, ¿verdad? La Pascua era la cena que los judíos hacían para recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y dice el escritor que desde la época de Samuel, ninguno de los reyes había celebrado una Pascua como la hizo Josías. Estamos hablando de siglos, por siglos. Los reyes no habían celebrado una Pascua como lo hizo Josías. Por lo menos pasaron 30 reyes antes que Josías para que él celebrara la Pascua de la manera en que la va a celebrar. Y sabes que eso puede suceder en nosotros también. Tal vez tú vienes de una herencia familiar. Tus abuelos fueron de esta manera, tus padres fueron de esta manera, ¿verdad? Y esto es todo lo que hacían y de esta manera vivían, ¿verdad? Divorcios, alcoholismo, drogadicción, y tal vez tú piensas que tú debes de seguir por la misma línea. A ti te va a suceder como le sucedieron a tus padres, a tus hijos le va a suceder como le sucedieron a familiares. Pero la escritura, la palabra de Dios, cuando la recibimos, tiene el potencial, ¿verdad?, de alumbrarnos, de instruirnos en el camino correcto. Y que tal vez eres tú, es tu generación, tú eres el parteaguas que va a traer el cambio a tu generación, a tu familia necesita. Esto estaba sucediendo con Josías. Él empezó y celebró la Pascua. Cuando consideramos lo que nosotros entendemos acerca de la Pascua, esto es de mucha importancia el que Josías haya celebrado la Pascua. La Pascua se trata de Cristo, como dije ahorita. Tiene su origen, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todas las familias tenían que sacrificar un cordero, utilizar la sangre de ese cordero, ponerla sobre las puertas, sobre las ventanas de sus casas, para cuando pasara el ángel que iba a traer muerte al pueblo de Egipto, los judíos no murieran. Y después de esa noche, el pueblo de Israel fue liberado, ¿sí? Camino a la tierra prometida. Pero en nuestra vida espiritual, la Pascua se trata de Cristo. Fíjate cómo lo dijo Pablo. Dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando participamos de la Santa Cena. Tal vez
sin saberlo completamente Josías, ¿verdad? Porque todavía no había sido revelado totalmente. Josías estaba celebrando la Pascua y en cierto sentido estaba celebrando a Cristo. Estaba reconociendo a Cristo, estaba reconociendo el Espíritu de Cristo, la promesa del Salvador que se había dado desde el libro de Génesis, en la historia de Adán y Eva. Tal vez sin entenderlo completamente, pero a eso lo llevó la Escritura, en esa dirección lo llevó la Biblia, lo cual me lleva a lo siguiente. Cuando respondemos correctamente a la palabra de Dios, esta siempre nos guiará a Cristo. Cristo es el objetivo, Cristo es la meta de las Escrituras. Tú y yo a veces nos podemos perder en de qué se trata la Biblia, de qué se trata las Escrituras. Pero el día de hoy abraza este concepto y esta idea. La Biblia se trata de Cristo. La meta, el objetivo final de las Escrituras es llevarnos a Cristo. Jesús dijo lo siguiente, voy a terminar con este versículo. Y aquí está en la versión The Message, que es más como una, ¿cómo se dice? Está parafraseado. Sí, pero fíjate cómo dice el escritor de The Message, que es la Biblia, es una versión de la Biblia. Y son estas palabras de Jesús que dice lo siguiente. Dice, ustedes tienen constantemente sus cabezas en sus Biblias. Se está hablando con los fariseos, se está hablando con los que leían las Escrituras en su tiempo. Le dice, porque piensan que en ella encontrarán la vida eterna. Pero pierden de vista el bosque por fijarse en los árboles. Estas Escrituras son todo acerca de mí, dice Jesús. Y aquí estoy, parado frente a ti, y no estás dispuesto a recibir de mí la vida que dices que quieres. Dejamos de ver lo importante. Nos perdemos de ver el bosque por ver los árboles. Y eso nos puede suceder a nosotros. Si no estamos buscando a Dios sinceramente con todo nuestro corazón, y cuando vamos a las Escrituras, decirle a Jesús, decirle a Dios, Señor, háblame, muéstrame el camino, alumbra mi caminar con tu palabra. Quiero verte a ti en las Escrituras. Quiero conocerte a ti, Jesús, en las Escrituras. No permitas que me pierda, ¿verdad? Enfocándome en lo menos importante. Hace un par de días estábamos platicando algunos hombres allá afuera y estábamos hablando de Jonás, ¿verdad? Y hay personas que dicen, oh, yo no creo en la historia de Jonás. ¿Y por qué? ¿Por qué no crees en la historia de Jonás? Pues es que la Biblia dice que se lo tragó un pez, ¿sí? Y luego estuvo 3 días dentro del pez, ¿verdad? Y lo único que se acuerdan de esa historia es de esto, ¿verdad? Que a Jonás se lo tragó un pez. Pero yo les decía a los hombres con los que estamos platicando, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que el hecho de que el pez se tragó o no se tragó a Jonás es irrelevante para la historia? Lo que el escritor de esa historia estaba tratando de contar él no estaba enfocado en la historia del pez. No se trata, les voy a contar la historia. Yo sé que así le enseñamos a los niños en la escuela dominical, ¿verdad? La historia no es del escritor. Les voy a contar la historia del pez que se tragó a un hombre. No, la historia en realidad se trata de lo siguiente. Es la historia de un profeta judío que Dios le dice que vaya a predicarles gracia a sus enemigos. Wow, ¿verdad? Y tú te das cuenta que es más profundo, qué es lo que realmente Dios quiere tratar en nuestro corazón, que a Jonás se lo tragó un pez, o de que debemos de extender gracia a nuestros enemigos. Es más difícil, ¿verdad?, aceptar esta idea de que debemos de extender gracia a nuestros enemigos. Pero qué fácil, ¿verdad?, es perdernos el bosque por enfocarnos en los árboles.
Mira, si tú no puedes creer que a Jonás se lo tragó el pez, no te preocupes, no va a pasar nada. No es como que cuando llegues al cielo, ¿verdad? ¿Creíste que a Jonás se lo tragó el pez o no? No, esa no va a ser la pregunta. ¿Sí? Pero qué importante es que digamos, Señor, ayúdame a aprender la lección que le diste a Jonás. Cree en mí, oh Dios, el corazón que quisiste ver en Jonás. Ese es realmente el punto de la historia. Y así como eso, ¿verdad? Hay muchos pasajes donde el punto es Cristo. Jesús, ¿verdad? Se atrevió a decir, todo se trata de mí. Pero ¿cómo empieza todo? Buscando a Dios. Ahí empieza todo. Y la buena noticia es que tú puedes buscar a Dios donde estés. Aun cuando todo está mal. Aun cuando nos sentimos perdidos. Y yo creo que, siendo honestos, es a lo mejor donde todos iniciamos a buscar a Dios. Donde la gran mayoría de nosotros empezamos a dar esos pequeños pasos, buscar a Dios. Tal vez el que tú estés aquí el día de hoy, ese es tu primer paso, esos son tus pasos. Estoy tratando de buscar a Dios. Y tal vez pienses, oye, pero no pasa mucho, ¿verdad? Vengo a la iglesia y a veces me enfado, o a veces me duermo, ¿verdad? Pero estoy buscando a Dios. Yo te animaría a decir, sigue buscando. Sigue buscando, sigue dando esos pasos. Tal vez nunca has leído la Biblia. Y en estos días a lo mejor vas a tener ese interés. Voy a leer la Biblia por primera vez y estoy buscando a Dios. Pero recuerda, iniciamos buscando a Dios. Y el gran potencial de esto, la buena noticia de esto es que a través de nuestra vida, nosotros tomando en serio las Escrituras, obedeciendo a Dios, nuestra vida pudiera culminar como culminó la de Josías. Y se pudiera decir de nosotros, este hombre, esta mujer, hizo lo que agradaba a Dios. Pero es un camino, es un proceso.